Bienvenido alumno a una nueva clase virtual del curso de Personal Social. Quien les habla es la Miss Carmen Villafana Andrade y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. El tema de hoy es preparándonos para los desastres. Muchos de nosotros hemos pasado momentos difíciles o hemos vivido algunos de estos desastres y precisamente vamos a conocer un poquito cómo es que se dan y cómo es que nosotros podemos superar. Pero para poder empezar tenemos que darnos cuenta que todos nosotros vivimos dentro de un planeta. Este planeta se llama Tierra y este planeta ha existido miles de años, millones de años. A lo largo de su vida del planeta Tierra, se han generado diversos fenómenos naturales, ¿no? Que es propio del planeta. Sin embargo, debemos de preguntarnos qué cosas son los fenómenos naturales. Como vemos en la imagen, los fenómenos naturales son cambios que se originan en la naturaleza y se originan por sí solas. En esta oportunidad, por ejemplo, observamos la lluvia. Es un fenómeno natural. La lluvia puede ejercer positivamente en la vida de las personas. Por ejemplo, muchas veces nos ayuda para el cultivo de las cosas que nosotros las cosas que nosotros tenemos, son los agricultores, ¿no? Para las plantas. Luego, también hay un fenómeno natural que ejerce en nuestras vidas, que se suscita, son las tormentas eléctricas. En algunos lugares hay de la sierra del Perú que se suscitan estos fenómenos naturales. Pero vamos a ver cómo otros fenómenos naturales pueden convertirse en algo negativo o cómo se convierte en un desastre. Muy bien, ahí está la pregunta. ¿Cómo estos fenómenos naturales se convierten en un desastre? Como vemos en la figura o en la imagen, en la primera imagen, la primera demuestra que es el resultado de un tornado. ¿Qué es un tornado? Un tornado son fuertes truenos y relámpagos que se van formando y van girando y se van convirtiendo en una especie de embudo. Este embudo va a grandes kilómetros por hora, recorre grandes distancias y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Puede ser casas, animales, autos, etcétera, ¿no? Personas también. Ahora, este es el resultado de un tornado, ¿no? Miren cómo quedó esa casa, esos autos y esas personas no tienen dónde vivir. Luego observamos las inundaciones. Las inundaciones también se producen por grandes cantidades de lluvia que dura mucho tiempo, un prolongado tiempo y en grandes cantidades. Tanto que comienza a inundar las poblaciones. Y miren, por ejemplo, cómo están los autos. ¿Cómo están las personas caminando? ¿No? Y los pobres no pueden, no tienen un lugar donde vivir, ¿no? Ahora, vemos también los temblores. Cuando el temblor es muy fuerte, tiene una gran magnitud, llega a alcanzar a convertirse en un terremoto. Este terremoto, de acuerdo al grado, puede realizar o a causar daños en nuestras casas, en nuestras viviendas, como dijimos hace un momento, a las personas, haciendo que ellos no tengan dónde refugiarse. Ahora, vamos a ver otros fenómenos naturales más. En la imagen observamos tsunami. Un tsunami también es otro fenómeno natural que se realiza en el mar. Mayormente es provocado por un fuerte terremoto en el mar que origina que se levanten grandes cantidades de olas y de gran tamaño y lleguen hasta la costa, causando destrucción en las viviendas, arrasando con todo, inundando todo. Luego tenemos también, por ejemplo, los incendios forestales. Los incendios forestales es otro fenómeno natural que se realiza de dos formas o de algunas formas. Por ejemplo, puede ser por las altas temperaturas del ambiente, ¿no? Que se originan por las temperaturas, pero también se origina muchas veces
por el descuido del hombre. Muchas veces personas que van a los bosques, que dejan fogatas prendidas, no las apagan, o también que pueden arrojar colillas de cigarro y pueden causar un gran incendio. Tanto que abarcan grandes extensiones, de kilómetros de extensiones, en estos incendios, y arrasan con animales, con viviendas, con personas, con la misma naturaleza, con los árboles, y destruye todo. Luego también observamos acá otro fenómeno natural, por ejemplo el huaico. Los huaicos se originan mayormente, son grandes cantidades o masas de agua que vienen con lodo y con piedras. Y eso viene a gran velocidad. Va bajando por las quebradas y por los valles hasta llegar a los poblados. Y esa gran masa de lodo arrasa con las casas, con las viviendas, y que hemos vivido muchas veces en nuestro país. Otro fenómeno natural también son, por ejemplo, las sequías. Las sequías es la ausencia del agua, de lluvias, mayormente en la zona donde se presenta esto. Y esta escasez o esta falta de agua produce obviamente escasez del agua o del líquido elemento en las personas, en los animales, en las mismas plantas. Tanto que las plantas mueren y el suelo se vuelve rocoso, se vuelve como está en la imagen. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos que a lo largo de nuestra vida, o a lo largo de nuestro planeta, de la vida de nuestro planeta, se suscitan muchos fenómenos naturales. Ahora, hay otros fenómenos naturales que sí son causados por el hombre. Estos fenómenos, estos desastres producidos por el hombre son, por ejemplo, la contaminación de los ríos. Muchas veces, cuando nosotros arrojamos basura, arrojamos líquidos que contaminan nuestros ríos, nuestros lagos, produce la muerte de los peces, produce la muerte o el exterminio de las plantas que están alrededor, produce el envenenamiento de estos ríos y por lo tanto nos causa daño a nosotros, ¿no? Convirtiéndose en un gran desastre. ¿Por qué? Porque precisamente esto hace que nosotros no podamos obtener el líquido como debe de ser, el líquido elemento, o también los animales no pueden beber de él. Otro de los desastres producidos por el hombre, por ejemplo, son las bombas nucleares. Las bombas nucleares son producidas por el hombre, muchas veces para usarlas en guerras, que lamentablemente destruyen personas, animales, vegetación, etc. Otro de los desastres que es producido por el hombre, por ejemplo, son los accidentes automovilísticos. Acá vemos, por ejemplo, un auto que se ha chocado y que por lo tanto al haberse chocado ha habido un momento en que se ha originado un incendio, ¿no? Y en estos accidentes automovilísticos lamentablemente mueren personas o destruyen la vida de muchas personas, ¿no? Personas que se quedan heridas y dañadas para siempre. Entonces, estos desastres son producidos sí por el hombre, ¿no? Y nosotros debemos de evitar. Ahora, ¿qué vamos a hacer antes de que se produzca un desastre? Antes de que se produzca un desastre, tenemos que revisar siempre y tener siempre en orden ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros no sabemos en qué momento vendrá un desastre, ¿no? Pero para eso debemos de estar preparados. ¿Qué debemos de hacer? Preparar un kit de emergencia o una mochila de emergencia con algunas cosas que debe tener dentro. Por ejemplo, un botiquín de bolsillo o un botiquín como para una persona, ¿no? Donde hay algodón, alcohol, vendas, etc. Dentro de este maletín o este kit de emergencia también tiene que haber teléfonos de emergencias, ¿no? De los lugares, por ejemplo, de los bomberos, de la policía, etc. Y también teléfonos de nuestros familiares. Luego debemos tener también dentro de esta maleta
alcohol en gel, como dice acá, velas fósforo, tenemos que tener bolsas de plástico de distintos tamaños, las copias de nuestras llaves de la casa y tanto también de nuestro auto, ¿no? Porque en el caso de que se suscite una emergencia, no vamos a tener tiempo para buscar o tal vez para poder encontrar y tener todo a la mano. Luego, también debemos de llevar un juego de ropa en bolsa plástica, bien cerrada, herméticamente sellada, para que esta ropa no se moje. Si es que no sabemos si puede haber una inundación, ¿no? Luego debemos también tener una linterna que nos va a ayudar para poder caminar en el momento que haya oscuridad o un lugar donde a lo mejor no podemos ver bien. Y obviamente tenemos que llevar una cantidad de pilas en una bolsa plástica para que podamos usarla. Debemos también de llevar botellas de agua o una botella de agua que nos calme nuestra sed. Una radio a pilas para poder estar enterado de las noticias o de los centros de evacuación que debemos de ir, siempre dentro de una bolsa de plástica. Mantas delgadas o livianas también dentro de una bolsa de plástica y otros enseres más. Ahora, ¿qué otras cosas también tenemos que hacer antes de un desastre? Antes de un desastre debemos de ver que nuestra casa de qué material está. Si está bien construida o nuestro centro de escuela, nuestra escuela o nuestro centro de trabajo, si es una construcción antisísmica. También debemos de ver y evaluar en cuánto tiempo, si se suscita un desastre, cuánto tiempo tengo para poder salir, cuánto me demoro yo para salir del lugar donde estoy. También debo de verificar que nuestros cables de luz, de luz estén en buen estado, nuestras cañerías que también estén en buen estado, también de gas, ¿no? De agua, todo esté en buen estado, porque cuando se suscita, por ejemplo, un terremoto, no vaya a haber explosión o algo por el estilo. Debemos de ver que no haya fugas de gas, ver que los árboles de nuestras casas o del lugar donde vivimos estén en buen estado porque pueden caer. Y siempre, si las autoridades hacen un llamado de salir, debemos de cerrar siempre el gas, el agua y bajar la palanca de luz y cerrar muy bien nuestra casa para evitar robos posteriores. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando se suscita el desastre? ¿Qué debemos de hacer? Ante todo, primero tenemos que mantener la calma. La calma necesaria para poder hacer y pensar bien las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, tenemos que evitar o eliminar toda fuente de incendio. Si vemos que hay un incendio, al bajar ya la palanca de la luz, vamos a evitar que se suscita un incendio en nuestra casa. Luego debemos de retirarnos de ventanas y objetos que nos puedan caer. No debemos de usar elevadores y debemos de ubicarnos también en zonas de seguridad. Inmediatamente localizar la ruta de emergencia o de evacuación para poder salir rápidamente. Ahora, ¿qué debo de hacer después de un desastre? Después de un desastre, si estás fuera de la casa, no vuelvas inmediatamente porque se puede presentar algunas réplicas o algunas grietas en la casa. Si estás escuchando que dentro de tu casa, estás dentro de tu casa y comienzan a sentirse ciertos crujidos o sonidos, sal inmediatamente de tu casa. Puede ser que tu casa pueda sufrir después de desplomarse. Luego, de ser así, también es posible cierra siempre los pasos de luz y agua. No encendamos fuego porque puede haber una fuga de gas, no lo sabemos. Si estamos atrapados en un lugar y no podemos salir, mantengamos la calma y golpeemos fuertemente para que alguien pueda escucharnos y pueda saber que nos encontramos ahí. Luego, si estamos cerca a un río conduciendo o hay un río cerca donde estemos, debemos de evitar alejarnos un poco de ese lugar para que no haya un desbordamiento de ríos. En caso de inundación, no entremos al agua porque puede ser peligroso. Podemos pisar cables, podemos pisar
clavos que están parados y al pisar nos causa daño, o podemos hacer algo que nos pueda, no podemos ver, entonces nos podemos hacer daño. Y sobre todo, no intentemos nadar dentro de una inundación. Tenemos que tomar algo para poder flotar. Recordemos, ante todo, chicos, y sobre todo lo más importante, que nuestra vida es preciada y es preciosa. Y si nosotros tomamos y hacemos y seguimos las indicaciones de las autoridades, vamos a poder prevenir todas estas cosas y sobre todo vamos a estar preparados para los desastres. Recordemos que en casa o en algún lugar siempre nuestra familia nos va a esperar y vamos a poder reunirnos con ellos. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Denle like a este clip o a este video y nos vemos para una próxima clase. Adiós.